vámonos con nuestra entrevista. Vámonos, qué fantástico además. Juan Ignacio Cordero, subdirector de Asuntos Públicos e Incidencia de Valum Latam. ¿Por qué está acá él? Por una serie que se llama Common Good. Esta es una serie que de alguna forma la produce BBC de Londres, ¿no es cierto? Y además Valum Latam transmiten este documental sobre una emprendedora socioambiental en la caleta de Tortel. Primero, darte la bienvenida, Juan Ignacio, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por poder hablar de Tortel, se puede hablar desde la Patagonia de lo que es el triple impacto. Oye, quiero que partamos como desde atrás. Ya primero, es que nos explique un poco qué es y a qué se dedica Valum Latam, ¿no es cierto? Y cómo nace la idea de postular este proyecto audiovisual impulsado por BELAB Global y BBC Storyworks. ¿Cómo nace? ¿De qué se trata esta competencia? Somos una empresa social B certificada ya desde el 2018, que nuestro foco es la disminución de la brecha de desigualdad en territorios rurales en Latinoamérica. Y si nos vamos al caso de Chile, el 83% del territorio rural, el 25% de la población vive en territorios rurales, y es donde la brecha de desigualdad se expresan de una manera más dura. Se duplican hasta se triplican en muchos aspectos. Entonces nosotros ya llevamos más de 15 años trabajando en más de 9 regiones, son casi 7.000 proyectos locales que hemos podido desarrollar en temática de emprendimiento, liderazgo, en gestores culturales, porque son parte del fortalecimiento del capital social, que nosotros es lo que hacemos en nuestra motivación principal, y de ahí vamos derivando en distintas otras acciones. Y eso también nos lleva a tener, son casi 7.000 proyectos locales, entonces son casi 7.000. Son casi 7.000 historias, si lo vemos desde esta perspectiva. Y son 7.000 historias desde Caleta Tortel, desde Socaire, Peine, desde Bichuquén, Licantén, Araucanía, Encunco, Meripeuco, o sea, nos dimos cuenta que aparte del trabajo y el impacto que generamos, hay una narrativa muy interesante para poder hacer muy real y concreto cuando hablamos de sostenibilidad e impacto. Muchas veces quedamos como en los grandes titulares, pero nos cuesta ver cómo realmente eso se hace verbo, cómo realmente eso se transforma en un impacto real en una localidad, y que eso va generando un fortalecimiento del capital social. Y eso nos llevó a, por un lado, desarrollar una línea como audiovisual más potente, en lo que nos acercó a esta posibilidad que postulamos ya hace casi 2 años, a este concurso, en donde todas las empresas a nivel mundial estaban ahí también en la misma línea. Entonces nosotros, desde la convicción de que lo que estábamos haciendo es una muy buena historia que contar, partimos, postulamos, hicimos todo el formulario, toda la relación con el equipo BBC, y estamos acá, estamos súper contentos. Pero lo que yo no entiendo, perdón, Stenka, este documental, ¿lo hicieron ustedes en conjunto con una productora y lo postularon para la BBC, o lo hizo otra productora y la historia la pusieron ustedes? No, BBC es la que gestiona todo el proceso audiovisual. Nosotros lo que hacemos es, esta es la historia, este es el territorio, este es el relato, estas son las personas, este es lo que nosotros queremos contar. Y ahí BBC con BELAB hacen todo el trabajo de cómo traducimos ese relato en una historia de casi 7 minutos, que es lo que... Oye, y yo quiero comentar además ¿La que... viste? Pero por supuesto, es preciosa. Es preciosa. Sí. Pero además quiero comentar que postularon una cantidad de empresas impresionante. Imagínate que hay casi 10.000 en el mundo. O sea, postularon muchísimas empresas de distintos países, y fueron historias seleccionadas muy, muy, pero a dedo, preciosas historias, que así como la de Valum y Caleta Tortel, es absolutamente precioso ver el resto de las historias. Y lo que más me gusta de esto es que se logra ver efectivamente el impacto que están generando las empresas a través de lo que están haciendo, porque muchas veces hablamos respecto de las mismas empresas, de la acción, de cómo se generan los procesos, cómo se hace, finalmente se toman las decisiones. Pero aquí es la concreción directa de cómo tú decías 7.000 historias, que son 7.000 familias, que son 7.000 localidades, que hay un montón de expansión y externalidad positiva respecto de esto, y que se ve plasmado preciosamente en estas distintas historias. Y así como la de Valum, también hay otras 2 empresas más de Latinoamérica, en Natura y Guayaquil. Sí. Y son historias realmente muy lindas, que los invitamos a ver además por todos lados para ver efectivamente el impacto que se está generando. Así que yo los felicito, no había tenido la oportunidad, había felicitado a SEA, pero sí. Oye, Juan Ignacio,
Ya, metámonos al caso de Marcela Uribe en Caleta Tortel, ¿ya? Tratemos de transmitir, obviamente la gente que nos está viendo, escuchando, después se va a meter a ver el documental, pero tratemos de transmitir un poquito de qué se trata esta historia, viajar con la mente hacia esa zona austral de Chile, y de qué se trata esta historia, y por qué la eligieron dentro de esas 7.000, ¿ah? Sí, bueno, aquí igual invito a la audiencia como a hacer un viaje como muy mental, sí, claro. Porque lo que conocemos como de historia de Chile muchas veces se olvida de lo que es la historia austral. Uh-huh. Y dentro de la historia austral está mucho el relato de los pobladores, de los colonos. Y dentro de esos colonos claramente no solamente la figura de lo que uno se imagina, lo que uno ha leído, lo que uno ha visto en películas, sino que también están los nuevos colonos. Y estos nuevos colonos son profesionales que fueron poblando también el territorio, como el caso de Marcela, que ella llegó a Caleta Tortel a través de un programa, Servicio País, y como muchos profesionales del Servicio País se quedan en las mismas comunas, claro, donde quedan trabajando, se enamoran del territorio, van generando vínculos y en el fondo se van quedando. Pero ella no solamente se quedó como una colona, sino que ella quedó también fortaleciendo lo que es una de las brechas más grandes que existe en la Patagonia, que es la soberanía alimentaria. Claro. Porque Tortel es, si lo miramos fríamente, es un suelo rocoso, donde la agricultura es casi imposible, en donde solamente en parte se puede un poco de ganadería, pero es una vida muy dura, muy compleja. Es uno de los territorios más lluviosos de Chile, donde está entre medio de fiordo, donde el clima no es muy amigable. Autos ni siquiera entran ahí, creo. No, o sea, Tortel tiene solamente pasarela. Claro. Ya son casi 17 kilómetros de pasarela, donde hay una historia con el tema forestal. O sea, es un territorio bien particular que ya en sí habla mucho. Entonces, la historia de Marcela, que empieza a trabajar todo lo que es la soberanía alimentaria, de poder surtir de alimentos, de fruta y verdura en un territorio como Tortel, cómo eso va impactando también en poder generar una microeconomía en torno a eso, no solamente que ella se vea beneficiaria, sino que todo el territorio ha podido generar apicultura en Tortel, lo que hace 10 años era una cosa imposible. Pero eso es cuando se van insertando capacidades que van fortaleciendo el tejido social de las localidades. Claro. Por eso fue la decisión que nosotros tomamos, y también porque este proyecto lo hicimos de la mano con Fundación Parque La Tapera, que es una institución que trabaja en lo que es la conservación del Parque La Tapera, de todo lo que es la zona del Campo de Hielo Sur, en donde también ellos están muy interesados en relevar cómo desde las mismas comunidades se puede trabajar lo que es la conservación. Uh-huh. Y no ver cómo normalmente se ve que las personas y las comunidades son la primera amenaza al área de silvestre protegida. Entonces se genera este match bien interesante, en donde el relato de Marcela viene a evidenciar de cómo un impacto económico, social y ambiental puede ir de la mano en territorios tan complejos, tan duros, pero tan poderosos como Caleta Tortel. Oye, ¿cómo claro, trata de resolver este tema alimentario? Me imagino que invernaderos, obviamente. ¿Y cuáles son los productos? Son productos que, por ejemplo, vemos en la zona central, porque como tú dices, claro, aquí es fácil ver en esta época fruta, naranjas, pues en verano, pero allá en esos sectores es prácticamente imposible o es carísimo. Es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que específicamente hizo? ¿Fueron invernaderos donde cultivó fruta y verdura? Sí, o sea, son invernaderos, son mangas plásticas largas que van cultivando frutilla, entonces pueden tener mermelada. O sea, solamente para tener en consideración y un margen de comparación. Una manzana vale 1,000 pesos. En Cochrane, o sea, de Cochrane a Tortel son casi 3 horas de viaje, agregarle esos costos. O sea, la calidad y el costo de la vida en esos territorios es muy complejo. O sea, ni siquiera se imaginan en Santiago, que aquí tenemos la suerte de ir a un supermercado y conseguir la fruta o verdura, quizás no de la mejor calidad, pero a lo menos tienen el acceso. Sí. Pero allá es un privilegio. Entonces, tener el acceso a verduras verdes, uh-huh, lechuga, selga o frutas de temporada, o ahora miel, es un privilegio que ahora, con el trabajo que ha estado haciendo Marcela, la comunidad de Tortel puede tener. Y también es un ejemplo para otras personas, uh-huh, de otros territorios rurales que muchas veces se ven limitados por las condiciones ambientales que les genera ese territorio,
hay que se puede desde lo que es la innovación social, lo que nosotros como Balún hacemos, desde generar redes, de fortalecer sus habilidades y competencias para impactar en el territorio. Bueno, yo quería preguntarte justo, Juan Ignacio, cómo ustedes en el fondo apoyan y aportan, cuál es el trabajo fundamental en el fondo de Balún, en este caso puntual, con Marcela, para no expandirlo. Claro, nosotros hemos... Muchas veces cuando ingresamos a un territorio partimos con un programa que ahora lo estamos desarrollando en 3 regiones simultáneas que se llama Balún Internacional. Yeah. Y la gracia del Balún Internacional es que son agentes de cambio que muchas veces son profesionales del extranjero y de Chile, van a trabajar al menos 5 semanas en comunidades rurales, directamente con los emprendedores en este caso. Y el año 2021 se hizo un Balún Internacional en la Patagonia, en donde profesionales de Chile y extranjeros fueron a trabajar directamente, y eso es una conexión directa con la comunidad de un territorio, de una comuna en particular. Y eso genera ir conociendo estas cosas que muchas veces los proyectos normales del Estado o de otras instituciones llegan a una capilaridad muy por encima. Claro. No bajan, no se conectan porque no están presentes en el territorio. Y eso es como nuestra gran diferencia. Y al estar presente en el territorio uno va conociendo este tipo de historias. Y así uno parte con el traspaso de habilidad y competencia en torno a lo que es el modelo de negocio, el fortalecimiento de la identidad de marca, lo que es la propuesta de valor y en el fondo también habilidades blandas como el empoderamiento, la asociatividad, el triple impacto, cómo podemos buscar el mejor negocio para el territorio y no solamente para la persona que lo desarrolla. Y ahí se van generando cambios muy virtuosos y muy interesantes y que eso también nos promovió el interés de poder contar la historia de Marcela, porque es muy visible el viaje que se hizo con ella y también la alianza con Fundación Parquera Tapera. Oye, ¿qué otros desafíos enfrentan actualmente emprendedores socioambientales justamente en las zonas como la Patagonia o zonas extremas, digamos, independientemente de la distancia de los principales centros urbanos? ¿Qué otros desafíos tienen? Principalmente si uno lo mira, no sé, pensando ahora, como estamos desarrollando también un programa ahora en simultáneo en el Salar de Atacama, el tema de la asociatividad y el trabajo en conjunto, la colaboración, es uno de los elementos muy complejos en Chile cuando se ven temáticas muy relevantes como lo socioambiental. Muchas veces los líderes o los gestores que trabajan en esas temáticas ya pasan a tener un espíritu medio quijonesco respecto a los desafíos, y eso es, claro, muy motivante en algunos momentos, pero también cuando uno está en los momentos más complejos, mira para el lado y se siente solo. Entonces nosotros también en esa línea, el trabajo de fortalecimiento de liderazgo es clave para poder poner estos temas en la mesa, para que también las comunidades se vayan empoderando, no solamente en las problemáticas, sino que en las soluciones que se pueden crear desde los mismos territorios, para que también todos los actores que habitan este espacio para solucionar problemáticas pueden ir también hablando y generando alianzas virtuosas con ellos. Entonces, es como la colaboración es uno de los elementos claves para poder trabajar en esto. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un minutito. No, solamente felicitarlos porque realmente es algo muy valorable además lo que están haciendo, y una invitación también a todas las empresas a salir un poquito más allá de sus 4 paredes y buscar en el territorio reales oportunidades para poder avanzar, para poder surgir y para poder también empoderar a otros a que efectivamente esos territorios puedan ser cada vez más prósperos en ese sentido. Así que lo que hace Balún a mí me encanta. En un principio debo reconocer que me costó entender el modelo, pero ahora ya lo entiendo muy bien. Y me parece algo que realmente genera muchísimo valor, y es tanto así que fue elegido entre muchísimas y miles de historias como parte fundamental del valor que podemos generar en este territorio. Así que felicitaciones nuevas, y vean el video porque está buenísimo. Buenísimo. Y solamente para terminar es el llamado a sumar lo que son. Efectivamente las empresas necesitamos que vayan viendo también en la certificación un camino para poder accionar, para poder ser parte de esta transformación y de este cambio. Esto es conmigo, esto es contigo, esto es nuestro, así que suma lo que eres, www.sistemabchile.cl. Tal cual, Zdenka Estudillo, un millón de gracias de nuevo por acompañarnos, como todos los martes, de Sistema B. Y Juan Ignacio Cordero, subdirector de Asuntos Públicos e Incidencia de Balún Latam, también un millón de gracias por acompañarnos y contarnos esta tremenda historia, y vamos a estar siguiéndolos, y vamos a tenerte a lo mejor otra vez justamente contando otro caso, otra de estas 7.000 historias. Imagínate cuántos programas podríamos... No, imagínate. Muchas gracias a ambos. Los papis que se queden un minuto porque tenemos un contacto telefónico con
Ya, ahí están llamándolo. Estamos tratando de comunicarnos con Tariq Lama, él es director nacional de la Clínica Jurídica de UDLA, porque justamente le queríamos hacer algunas preguntas sobre este tema que salió hace unos minutos atrás, que un inédito fallo de un tribunal ordena embargo de millonario bono de término de conflicto a 105 trabajadores de Minera Escondida. Tras años de juicios, el Tribunal de Antofagasta ordenó la materialización de un fallo desde 2021 que ha sido calificado como polémico, inédito y que apunta a que 105 trabajadores de Minera Escondida restituyan el bono de término de conflicto de 8,5 millones que recibieron en 2019 cuando negociaron como sindicato interempresa. Creo que esto nunca se había visto, de hecho, que por eso queríamos entenderlo un poquito, y para eso estamos con Tariq Lama, director nacional de Clínica Jurídica de la UDLA. Tariq, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Oye, tenemos unos minutos y queríamos preguntarte un poco, tratar de entender un poco por qué se produce este fallo donde los trabajadores tienen que devolver el dinero y efectivamente si es algo inédito un poco en la historia sindical y la historia de la relación entre los trabajadores y las mineras de nuestro país. Claro, a ver, lo primero es decir que aquí existió un conflicto sindical entre el grupo de trabajadores que negoció con Minera versus el sindicato número 1 de Minera Escondida, que es, tengo entendido, el sindicato más fuerte de la minera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Digamos, en el transcurso, por lo que he podido constatar tanto de las noticias como de la sentencia, en el transcurso de una negociación colectiva arreglada, un grupo de trabajadores decide negociar no regladamente, o sea, fuera del marco legal y en perjuicio directo de lo que estaban precisamente movilizándose dentro de la negociación colectiva arreglada. ¿Ya? Entonces, el conflicto se dio precisamente por estos trabajadores que negociaron en paralelo o en una circunstancia que terminaba perjudicando al sindicato número 1 de Minera Escondida. Y en ese contexto es que los trabajadores del sindicato número 1, los dirigentes del sindicato número 1, decide interponer una demanda en el tribunal con el propósito de anular esa negociación por haberse realizado, digamos, en desmedro de esta otra negociación que era la negociación colectiva arreglada y que estaba regulada precisamente por el código, y no así la otra, puesto que además, por lo que ellos estaban mencionando, no cumplía el quórum que establece la ley para las negociaciones colectivas arregladas, que era el 10%. Ahí fue, y con esos argumentos, que el tribunal, en su momento, el tribunal de instancia, dijo que efectivamente esa negociación no estaba dentro del marco legal, pero no porque no se pueda hacer negociaciones colectivas no arregladas, sino porque precisamente existiría una práctica antisindical o existiría un interés por parte de la empresa de afectar la negociación del sindicato número 1 negociando con este otro grupo de trabajadores que por lo demás era mucho más reducido que el anterior. Entonces, finalmente, lo que se concluye es que esta práctica termina afectando y no cumpliendo tampoco con el estándar legal adecuado, y por lo tanto se les pide que reintegren el bono de término que se les pagó, que era un bono de término que superaba los 8 millones de pesos. Esto después sigue subiendo, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, y finalmente se confirma la sentencia que acabo de explicar. Ahora, este fallo justamente de alguna forma involucra a estos 105 trabajadores, no al sindicato en sí, ¿no es cierto? No, claro. Eso es importante aclararlo. Exactamente, a los 105 trabajadores que negociaron en esta negociación colectiva no reglada, que ahí también se produce una discusión, digamos, porque por una parte se habla de que no cumplen con el 10% de trabajadores, porque para poder negociar colectivamente, regladamente, los trabajadores tienen que tener a lo menos un 10% de representación de los trabajadores de la compañía. Claro. Pero esto es para la negociación colectiva reglada. En el caso de la negociación colectiva no reglada, no existe ese límite, ¿no? Esta era una negociación colectiva no reglada. Por lo tanto, finalmente lo que permite lo que uno puede concluir es que aquí lo que se busca es sancionar este acto de la empresa de negociar con un grupo de trabajadores en desmedro del sindicato, que es el que tiene la representación
y la mayor cantidad de trabajadores que estaban negociando en ese momento. Claro. ¿Se entiende? Entonces, lo que busca finalmente, y esto va más allá del fallo, la norma lo que busca es que las empresas tengan un buen trato con los sindicatos y un buen trato también en las negociaciones colectivas, y no busque hacer negociaciones paralelas con grupos reducidos para afectar precisamente el derecho a la libertad sindical de los trabajadores que sí están negociando regladamente, ¿se entiende? Claro, porque uno podría pensar que cuando hay un grupo de trabajadores que negocia de forma independiente a los sindicatos con una empresa, en este caso minera, podría ser una especie de colusión de alguna forma también. No sé si esa es la palabra exacta, pero también es algo que se hace, digamos, de forma diferente a lo que está tratando de hacer un sindicato, en este caso un sindicato minero, que digamos son los más poderosos también de nuestro país. Claro, lo que pasa es que la palabra colusión lo usó estrictamente el sindicato. El sindicato hablaba de que estaban coludidos estos trabajadores que estaban negociando con la empresa en paralelo. Efectivamente, la verdad es que una cosa hay que distinguir. Una cosa es que un grupo de trabajadores o un sindicato, estrictamente un sindicato, pueda negociar con la empresa, y ese sindicato puede negociar de manera reglada o de manera no reglada, vale decir, sujeto a la norma del código o de manera libre, estableciéndose ellos mismos con la empresa una normativa para negociar. Pero una cosa distinta es que la empresa realice con un grupo de trabajadores una negociación y que esa negociación vaya en desmedro de otra, digamos. O sea, precisamente, y vuelvo al punto, lo que busca la ley laboral es fomentar el sindicalismo, fomentar las negociaciones colectivas, y no que la empresa malutilice esta figura para afectar al sindicato que tiene más representación, y más todavía tomando en cuenta que estaban en una negociación colectiva en ese momento. Entonces, eso es finalmente lo que la sentencia sanciona, en el fondo. Esto marca un precedente importante para la forma en que a lo mejor van a ser las futuras negociaciones de los sindicatos con las mineras. Van a haber a lo mejor más digamos, normativa interna para resguardarse, para hacer todo mucho más transparente. ¿Marca un precedente? Totalmente. Y no solamente para las mineras, sino para todas las empresas de nuestro país. Muchos empleadores, lamentablemente, hacen mal uso de las figuras y a través de presiones buscan o terminan negociando con ciertos grupos que no tienen la representación, que no son sindicatos, o tratan de generar declaraciones para afectar la libertad sindical de los trabajadores que están sindicalizados, y con esto la verdad es que demuestra que la normativa chilena no permite ese tipo de malos actos, y que en el caso de ocurrir, mira lo que pasa ahora. O sea, los trabajadores están en este momento obligados a devolver un monto de 8 millones de infracción que recibieron hace como 5 o 6 años atrás. Entonces, los trabajadores están ahora en una situación compleja porque van a tener que devolver un dinero que me imagino y ya no tienen, y precisamente por esa práctica. Entonces, pues por una parte, un llamado de atención tanto para los empleadores que hacen mal uso de las figuras, y también para aquellos trabajadores que también hacen mal uso con estas negociaciones que están al margen o en paralelo a las negociaciones que se están realizando en el sindicato en el marco de una negociación colectiva reglada. Y ojo, quiero ser claro, no quiero decir que no están permitidas las negociaciones colectivas no regladas, están completamente permitidas. Lo que no está permitido son negociaciones que tengan como un fin defraudar o afectar a otro sindicato o a otra negociación, y eso fue lo que se sancionó. Tariq Lama, director nacional de la Clínica Jurídica de la UTLA, muchas gracias por aclararnos acerca de este inédito fallo del tribunal que ordena el embargo de millonario bono de término de conflicto a 105 trabajadores de la minera Escondida. Un abrazo, que tenga buena semana. Gusto, que tenga un buen día. Chao, chao. Bueno, y así terminamos Clave Morse. De nuevo, Zdenka, Juan Ignacio, un millón de gracias por acompañarnos. Ya viene Emprender es Clave, este espacio donde hablamos de emprendimientos, de pymes, de startups, que tenemos varias novedades bien entretenidas que hacemos junto además a María José García. Y los invito a revivir este episodio, todos los episodios de Clave Morse en Spotify, en YouTube, y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM. Un abrazo, chao.